Hola, ¿cómo les va a todos? Nuevamente en una edición de especiales de Crítica Dialéctica y hoy con una invitada muy especial desde muy lejos, desde Japón, la magia que nos permite esta tecnología. Hola, Analía Vitale, doctora Analía Vitale, ¿cómo estás? Muy bien, muy satisfecha, muy alegre de estar aquí, contenta. Bueno, un gustísimo tenerte aquí. Como se habrán dado cuenta, es argentina. Por el acento, pero ella es socióloga egresada de la Universidad de Salvador y hace ya décadas está en Japón. ¿Sí? Fue a hacer una maestría y doctorado, que ha terminado ambas, y es docente en universidades japonesas. Y su tema de investigación tiene que ver con políticas identitarias y agenda de género, y sobre esta temática vamos a hablar hoy dentro de lo que es una de las tradiciones de nuestro canal, ¿sí? Hablar de estos temas. Su último libro se llama, ahí lo estamos viendo, La institución del género, negación del sexo como negocio rentable. La verdad que ya el título nos tira una serie de aristas muy importantes, muy claves, ¿no? Esto está editado por Editorial Órmesis, de acá de Argentina, así que se puede encontrar en el link de la propia editorial. Y ella en las redes aparece como Aldiafem, todo junto, A con mayúscula y F con mayúscula. Sí, igualmente después en la descripción vamos a poner este detalle, también el título bien del libro, para que al que le interesa lo pueda buscar. Bueno, quien está también con nosotros, que lo están viendo, es Martín Aveiro, quien suele ser un habitual en estos temas. Como integrante de Académicos contra las Falsas Denuncias, este programa lo estamos haciendo también como parte de las actividades de Académicos contra las Falsas Denuncias. Lo tenemos a Martín también como invitado y quien de alguna manera va a llevar adelante este programa, porque es quien viene hablando hace tiempo con Analía y nos propuso esta espectacular idea. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola Guido, bueno, un gusto estar de nuevo en Crítica Dialéctica y poder entrevistar en este caso a Analía Vitale, con la cual nos pusimos en contacto a través de otra amiga, otra docente también de la casa, que es María José Binetti. Y bueno, empezamos a charlar hace un tiempo y a conocer su trabajo, su línea, que es muy interesante, que de alguna manera en Argentina está como cancelado este debate. Entonces, bueno, nos parece interesante que nos cuente ella su perspectiva, su mirada sobre estas temáticas, justamente su perspectiva sobre la perspectiva. Y bueno, Analía, vos sos feminista, incluso integrás una red internacional que es Women Declaration International, que de alguna manera lo que está planteando es la vuelta a los principios de la CEDAW en relación a lo que viene sucediendo últimamente. ¿Qué te llevó a trabajar, a problematizar este tipo de cuestiones y que la plasmaste muy bien y muy fundamentadamente en tu libro? Todo comenzó con la pandemia, que de pronto empecé a consumir muchísimas redes sociales, que no lo hacía antes, y empecé a ver el tema de transgenerismo sin entender de qué se trataba. Empecé con las españolas, porque era un espacio donde aparecía más la discusión sobre transgenerismo y la visión crítica, y luego di con Argentina. Cuando empecé con el tema, necesité ir exponiendo lo que iba encontrando y por eso abrí un blog que tiene el mismo nombre de mis redes, Aldiafem, y ahí fui analizando cómo esta ideología entra en la administración pública, en el Estado, en las universidades, en las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera. Así que el libro, digamos, sería el armado de todas estas notas donde estuve analizando esta ideología de género en Argentina en particular. La cuestión es que con estas distancias de tu tiempo de vida en Japón, de alguna manera se establecen algunas cuestiones que podemos plantear como similitudes en relación a esto que hemos dado en llamar como ideología woke, ¿no?
que tiene que ver con esta forma de pensamiento único, sin posibilidad de debate, sin posibilidad de cuestionamiento, y que lo podemos visualizar, además de la Argentina, con toda la serie de procedimientos que vos lo tenés muy bien estudiado en tu texto, también está presente en las universidades japonesas. Claro, yo ahí les compartí un material donde se ven en la universidad donde yo trabajo, yo enseño español, hay una semana dedicada a la comunidad LGBT. El primer póster que vean a la izquierda dice Smash the System. Hay un juego de palabras que es destrozar el sistema cis heteropatriarcal. Ese fue el póster del año pasado. Abajo ustedes tienen donde dice programs, que son todos los eventos que va a haber durante esa semana en la universidad. Y al lado, a la derecha, está el que es de este año, que dice Still Here, Still Queer, que estamos aquí siguiendo siendo queer. Con nuevamente abajo un programa de las actividades para esa semana. Digamos que son bastante ordenaditos. Vos vas durante esa semana a la universidad y vas a ver todo el material puesto. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva para dar idea de, Sí, de las vos actividades. estás en Osaka, ¿no? Estoy al lado de Osaka, digamos, estoy entre Osaka y Kobe. Estás en la prefectura de Hyogo. La otra es la prefectura de Osaka, que también tiene la ciudad de Osaka. Que Bueno, Osaka aquí es una de las ciudades más importantes de Japón, sí, ¿no? de Luego la de Tokio. segunda. La Sí. segunda. O sea, de hecho, yo estoy en la universidad que sería la cuarta universidad privada más importante de esta zona donde yo estoy viviendo ahora. Y por supuesto están a full con esta agenda porque, por supuesto, enseñan en las cátedras género en todas las facultades. Aquí nomás hice un listado de las actividades que habría durante esta semana que ya terminó la semana pasada, donde semana de apertura, manualidades queer, taller de pintura, fotos sobre diversidad. Utilizan el término SOGI, que es el de Naciones Unidas, para hablar de orientación sexual y diversidad e identidad de género. Luego hay sesión de teología queer, exhibición de políticas. En la biblioteca, uno va a la biblioteca y tiene un hall de entrada inmenso donde hace una exhibición de todos los materiales, libros sobre la comunidad LGBT. Esto más o menos fue un resumen así muy libre, muy simple de las tantas actividades que tiene. Y si vemos la otra diapositiva, vos vas a ver que, por ejemplo, una de las cosas que trae a la universidad, él va a ir a la tarde de 1:30 a 3, va a hablar sobre la situación de la comunidad LGBT en Japón. Entonces hablan del diagnóstico y qué es lo que todavía falta hacer de parte de las empresas y el gobierno japonés. Ahora, aquí vos en tu libro sostenés que esto es una especie de negocio transnacional que de alguna manera se impone en los países, que impone una determinada agenda y que ha llevado de alguna forma a negar el sexo y por lo tanto ir en detrimento de la mujer misma, ¿no? Por eso ustedes lo que plantean es volver a la CEDAW y volver un poco a los principios podríamos decir, fundacionales de esto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después la Declaración contra la Discriminación de la Mujer. Que esta agenda, de alguna manera, ha generado una especie de, podríamos decir, de supremacismo feminista y que lo que ha generado es que una desigualdad de trato ante la ley y una serie de privilegios que van en detrimento del mérito, por ejemplo, o incluso de cuestiones que afectan a la mujer en orden a su privacidad, cuando tienen que compartir un baño, en relación al rendimiento en una competencia deportiva, o incluso en ámbitos carcelarios a compartir cárceles con varones que se autodeclaran de alguna manera de otro género, ¿no? Exactamente, lo que veo es que hay una alianza entre lo que serían organismos internacionales, fundaciones extranjeras con muchísimos fondos para intervenir en la política nacional. Hay una alianza entre estos grupos supranacionales, internacionales, incluido ahí las Naciones Unidas y todas sus oficinas y organizaciones, junto con lo que sería en el caso de Argentina una alianza con la élite política, académica, cultural
y de todos estos grupos que se unen a afirmar de que efectivamente existe la identidad de género y debe superarse la categoría jurídica de sexo biológico. Es una alianza estratégica, sí. Eh, Y, Perdón, sí, perdón, dale, perdón, dale. perdón, Sí. Martín. Recordemos lo que es la CEDAW. Ujú, CEDAW con W es en inglés, pero en ujú. castellano se traduce como Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de la CEDAW, Analía? Bueno, cuando la CEDAW se firmó, se elaboró en 1979 y se sanciona en 1981, la idea era de que los estados se comprometieran a eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Afirmaba que existían los varones y las mujeres, que existían estereotipos, que existían condiciones particulares para las mujeres, por ejemplo, la maternidad, la necesidad de ausentarse al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se decía, bueno, oficialmente, institucionalmente, legalmente, en todos los procedimientos, tanto varones como mujeres van a tener la misma vida política, civil, social que los varones. Y solamente estaba esta excepción de crear una cierta situación de privilegio en el caso de maternidad, porque reconocían que era una condición específica de las mujeres. Más allá de eso, no había nada más. Pero el problema es que después la CEDAW, quizás Martín esté más al tanto, empieza a crear lo que son las recomendaciones generales, que es, en la CEDAW se reúnen especialistas a mejorar el documento, elaboran recomendaciones generales y es en la recomendación general de la número 28 donde hablan por primera vez de orientación sexual e identidad de género. Entonces, lo que era inicialmente un documento que afirmaba la existencia de una naturaleza binaria, empieza a transformarse a introducir estos conceptos para el borrado de la categoría jurídica de mujer. Y luego, bueno, yo después seguí analizando la número 33, hablan de cómo intervenir en el Poder Judicial para que el Poder Judicial actúe en esa misma dirección. Pero quizás Martín tenga datos más frescos. No, no, un poco haciendo este repaso que vos hacés cuando uno mira históricamente cómo se han ido dando las distintas declaraciones después de la Declaración de los Derechos Humanos, la primera declaración contra la discriminación de la mujer de 1967, el Año Internacional de la Mujer de 1975, la CEDAW de 1979, la Conferencia de Copenhague de 1980 o la Conferencia de Nairobi de 1985, donde supuestamente el feminismo cobra relevancia mundial. En todos esos casos, lo que uno nota es que se apunta a la igualdad y a la afirmación de la mujer en esa igualdad y en esta igualdad de trato con respecto al varón, en esa lucha contra la invisibilización de la mujer y el borrado de la mujer. Y lo que empezamos a notar a partir de los años 90 es que se vuelve a intentar borrar a través del lenguaje el lugar de la mujer en toda su ontología, podríamos decir, ¿no? Y de alguna forma estas lógicas han terminado generando un nuevo desplazamiento de la mujer para incorporarla a ese gran colectivo que se agrupa en esta categoría de origen anglosajón, que es el gender, que además no tiene que ver con nuestro lenguaje, ¿no? O sea, es difícil la traducción incluso del gender, porque en español género implican otras cosas y no solamente la cuestión de sexo, como sí puede significar para los angloparlantes, ¿no? Exactamente, exactamente. A mí lo que me fascinó era empezar a analizar cómo hicieron para incluir estas categorías, las identidades de género, las orientaciones sexuales como marca de identidad dentro del Estado Nacional, mucho antes de la Ley de Identidad de Género que es sancionada en el 2012. Yo tengo un capítulo sobre el tema de salud, donde En hay Argentina. claramente en En Argentina, Argentina. sí, Ujú. siempre en Argentina. El programa de salud, por ejemplo, es un ejemplo ideal para entender cómo se metieron a introducir esta nueva definición de las personas para borrar el sexo biológico y el Estado argentino las apoya, las legitimiza, apoyado por, digamos, asistido por las organizaciones internacionales de Naciones Unidas, en este caso con SIDA va a ser ONU-SIDA,
que va a estar apoyando esta política de salud. Si quieres, les cuento brevemente de qué se trata y ahí se puede Sí, ver claramente. sí, por favor. Cuando empieza la campaña del SIDA, el gobierno argentino declara un programa nacional de prevención y atención a las personas que estén contaminadas con el virus. Entonces, este programa, en vez de registrar cuántas personas están en situación de vulnerabilidad, digamos, de poder ser contagiadas o asistidas con el virus, empieza a registrar identidades de género. Y van a ver los documentos nacionales donde dice trans, trabas, travestis, lesbianas, gays, cuentan identidades. Esto pasa cada año en todos los informes nacionales del Ministerio de Salud y también indican que cuando los servicios de salud atienden a esta población, los registre de acuerdo a su autopercepción. Entonces empiezan los profesionales de la salud a admitir que en el registro de atención de la salud tienen no ya que hablar de varones y mujeres, sino de estas identidades. También el ministerio les dice que tienen que hablarle de acuerdo a cómo se autoperciban. Si el varón dice que es una mujer trans, van a tener que hablarle en femenino. Es un proceso muy claro de cómo poco a poco luego van introduciendo en estos mismos consultorios, que se van a llamar consultorios inclusivos, es decir, van a incluir a toda esta diversidad de género, van a empezar a proveerles de atención de tratamientos hormonales para modificar el cuerpo y lograr que se acondicione a su imagen de su sexo mental. Entonces, también el Estado argentino empieza a crear, por ejemplo, en Rosario, crean la Secretaría de la Diversidad. O sea, todavía no estaba la ley de identidad de género, pero ya el Estado argentino tiene que atender a esta población vulnerable. Y creo que una de las cosas que más me llamó la atención de estos documentos es que utilizan la estrategia que se llama en inglés DARBO, que es de la inversión de quién es la víctima y el victimario, porque el gobierno argentino ya está diciendo que este es un grupo vulnerable, que está haciendo, que atentan contra su identidad, que sufren de discriminación, de acoso, y el Estado argentino tiene que atenderlos. La Por ley de supuesto, identidad, la ley de identidad de género 2012. sí, exactamente, Todo esto que vos decís es previo, pero, previo. pero siempre durante el gobierno del kirchnerismo. Claro, después ubicarlo en los gobiernos. Pero el tema es que estos documentos no tienen glosarios. O sea, tú dices, bueno, ok, perfecto, estamos en esta época hablando de transexuales, transgéneros, trabas, travestis. ¿Quiénes son? Bueno, no, Claro. el Estado no los define. Los empieza a incorporar en estos informes, en estos programas de salud, y luego, cuando es sancionada la ley, es que nosotros vemos que siempre tienen un glosario, todos los documentos oficiales, donde hay una instrucción de cómo hablar sobre esta temática. Yo creo que la idea de entrar subrepticiamente esta forma de concebir las identidades de género es la que permite que la gente vaya aceptando lo que el gobierno les está diciendo que debe ser, especialmente para los trabajadores de la salud en este caso, y lograr que sean, para mantener su trabajo, tengan que estar callados, no exponer ninguna opinión contraria, no señalar que habría algún problema en lo que están contando, etcétera, etcétera. O sea, lo que logran es un sometimiento personal de la salud dócil a las indicaciones que le da el gobierno, sin haber sido un tema discutido dentro de la sociedad para aceptar estas condiciones, ¿verdad? Más grave aún, no ha sido discutido en la academia. En la academia este debate ha sido cancelado y de alguna manera nosotros charlábamos sobre la implementación de la ley Micaela, que surge a partir del asesinato de Micaela García, pero que cuando yo la última capacitación que fui, antes de mi cancelación en la Universidad Nacional del Sur, la capacitación sobre la ley Micaela introducía en los textos de Judith Butler. Por ende, el paraguas ideológico era incuestionable, ¿no? Desde la teoría feminista de Butler, y lo cual hace imposible que se pudiese plantear este debate, como ha sucedido recientemente
en la Universidad de Buenos Aires, como en el caso de María José Binetti, como sucedió en Francia también con un biólogo que empieza a cuestionar también la perspectiva, porque pareciera que no se puede hablar si no se habla desde la perspectiva. Y cuando nos empezamos a meter en la perspectiva, hay una definición de pensamiento único, imposible de ser cuestionado. Entonces, ahí en ese ámbito de la academia, esto fue de alguna forma clausurado e impuesto con este cierto manto ideológico que hasta el momento nadie se ha animado a cuestionar. Y así son utilizados los protocolos por violencia de género, discriminación y violencia de género en las universidades, y así están impregnadas todas las cátedras, incluidas las cátedras de Derecho. Por ende, la misma justicia termina siendo teñida con el perspectivismo de género. Y podríamos tener una larga discusión, incluso filosófica, del origen del perspectivismo y la imposibilidad de cuestionarlo, ¿no? Cuando es Bueno, una yo creo, perspectiva. Cuando es una perspectiva, esto es lo más insólito. claro, claro. Claro, porque es esta perspectiva. Pues fíjate, veamos el tema de la ley Micaela. La ley Ujú. Micaela surge porque una joven es violada y asesinada en Entre Ríos y a partir de ahí se arma una gran movilización social para hacer algo sobre eso. ¿Por qué había sido violada y asesinada? Bueno, el tema era que esta persona había sido liberada de la cárcel, el juez había autorizado su libertad cuando tenía un informe que indicaba que era un informe negativo, que no debía hacerlo, y sin embargo lo hizo. Y esta persona, hasta 24 horas antes de asesinarla a Micaela, ya había acosado, ha violado a otra mujer y ya tenía una denuncia policial. Pero aparte él tenía 2 casos de antecedentes anteriores de violación. Entonces uno dice, bueno, la ley Micaela se va a encargar de sensibilizar a los policías, a los fiscales, a los jueces, el aparato que interviene para la seguridad de las mujeres. Sin embargo, es sancionada, si mal no recuerdo, el 18, 19, y lo que sería el contenido de la ley lo redacta el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Y es en los contenidos de la ley Micaela donde se enseña la ideología de género. Entonces, inicialmente todos creímos que iba a ser una ley que iba a asegurar esa sensibilización del Poder Judicial y de la policía con las mujeres, se convirtió en un instrumento de adoctrinamiento, que ya sabemos tenía que ser un curso de capacitación a los 3 poderes del Estado Nacional, luego se reproducen las provincias y municipalidades. Entonces, ¿qué ocurre? También se mete dentro de la universidad. Entonces la universidad dice, bueno, nosotros somos responsables de reproducir y garantizar que no haya más violencia hacia las mujeres. Y entonces uno analiza los documentos de Ruge, donde dice que, bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar la universidad? Por un lado, la universidad tiene que trabajar en coordinación con las provincias y las municipalidades. O sea, cuando ustedes ven negocios de género, es todas estas ramificaciones que trae la capacitación, la formación de personas en la ideología de género. Entonces, por un lado, la universidad dice, nuestro rol es estar en relación, asistir a las municipalidades y las provincias y, por supuesto, al gobierno nacional. Por otro lado, tenemos la misión de expandir esta ideología de género dentro de la universidad, lo dicen ellos. Entonces dice que esta perspectiva tiene que atravesar a todas las materias, a todas las carreras de la universidad. O sea, no solamente bajaba por otros lados lo que antes eran estudios de la mujer, pasan a ser estudios de género, sino que también la ley Micaela viene a reforzar la misma bajada dentro de la academia, dentro de la investigación, de la docencia. Y uno de los pasos que logran es empezar a hablar de violencia de género. Entonces, claro, sí, Micaela fue violada, asesinada, pero también existe la violencia institucional y simbólica, dice Roge. Y entonces dice, ¿por qué es el techo de cristal? El techo de cristal de la falta de mujeres en posiciones de investigación, de docencia, etcétera, tiene que ver con esta violencia de género. Entonces empieza a hablar del techo de cristal, o sea, de los números, y hasta ahí habla solamente de mujeres. Pero luego continúa y dice, la universidad también debe ocuparse no solamente de eliminar la discriminación y violencia
hacia las mujeres, sino hacia la población LGBT. Por eso, en la ley Micaela también se enseña el cupo laboral trans travesti, que la universidad debe emplear a estas personas. Porque la universidad, perdón, estoy siendo muy larga, pero No, 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 es tranquilo. fascinante cómo la universidad dice, nosotros también tenemos que hacer justicia social. Esta gente ha sido vilipendiada, es el grupo más desfavorecido, por el cual la universidad de alguna manera debe recompensarles formando parte de la estructura universitaria. Entonces está la idea de la compensación histórica hacia esta población. Y ellos mismos dicen, bueno, podrían criticarnos que estamos empleando personas que no están formadas para su trabajo. Pero ellos dicen, no, porque acá esto tiene que ver con la idea de que los transexuales, los transgéneros, trans, travestis tienen una experiencia de vida, un conocimiento valiosísimo hacia el resto que debe expandirse al resto de la sociedad, y la universidad es uno de los lugares donde debe garantizarse y expandirse. Una aclaración, nombraste RUGE un par de veces. RUGE es Red Universitaria de Igualdad de Género, ¿no? La mayoría por ahí de los que escuchas no tienen por qué saberlo. Que justamente existe un ámbito en el cual se juntan todas las universidades, un ámbito institucional, y dentro de ese ámbito existe esta Red Universitaria de Igualdad de Género. Lo que está quedando absolutamente claro, que lo dice el título de tu libro. Tu libro es La institución del género, la negación del sexo como negocio rentable. Es el cambio de categoría de sexo a género. Sin el cambio de categoría de sexo a género, todo esto que estaría pasando no podría estar pasando. Incluso lo que vos contabas en Argentina, que antes de la ley de identidad de género ya se van introduciendo esas reformas, esas modificaciones, pero que tienden a empezar a negar la categoría sexo y reemplazarla por la categoría género. ¿Es así? O sea, para vos es clave esto de que si no se da la categoría género, todas estas transformaciones no podrían ser posibles. Por supuesto. Y una de la evidencia de la alianza que hay entre los que serían los grupos locales y los grupos internacionales, cuando durante el gobierno de Macri recibe un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Si mal no recuerdo, fue en el 2018. La ley Micaela es la consecuencia de este préstamo, porque parte de las condiciones en donde se comprometía el Estado argentino era de transversalizar la perspectiva de género en toda la administración pública. Entonces la ley Micaela era el producto deseado, que efectivamente no hubiera huecos dentro de la administración del Estado para atender a esta perspectiva. Y esta idea de transversalización es la que nosotros vemos que se aplica una y otra vez, como lo vimos en la universidad, como lo vemos con la ley Micaela, etcétera, etcétera. O sea que hay un acuerdo entre estos grupos para seguir profundizando esta ideología dentro del Estado. Bueno, lo que yo me preguntaba era cuánto había cambiado la ley Micaela desde la llegada del gobierno de Macri, pero ahí quizás ustedes tengan más ideas que yo. El gobierno de Milei, ¿quieres decir? Perdón, sí, gobierno de Milei. Claro, porque quería decir esto. La ley Micaela se sanciona en diciembre del 2018, pleno gobierno de Macri. Hablabas de acuerdos. Vemos que los acuerdos trascienden las ideologías políticas, que supuestamente el macrismo se presentaba como la negación, la superación y todo lo contrario del kirchnerismo. Sí, una cuestión que también podemos llamar y que vos ponés énfasis también en tu libro, es en la cantidad de homicidios de mujeres que han habido en el transcurso de toda la implementación de estas leyes, las cuales no disminuyó, incluso en algunos casos hasta aumentó entre el gobierno del kirchnerismo y el gobierno del macrismo. Por ende, estas políticas que desviaron el foco de lo que tenían que combatir de alguna manera o de cuidar, que eran las mujeres, no funcionó efectivamente, y puede que no haya funcionado justamente porque el eje está puesto en otro lado y no en la prevención de justamente los asesinatos contra mujeres.
Mira, Martín, este es un tema donde yo tengo todo el tiempo varias hipótesis, pero no lo tengo estudiado, no es justamente lo que analizo en mi libro, pero hay una Ujú, cosa muy rara que tienen estos que sostienen estas políticas identitarias, donde una de las afirmaciones, por ejemplo, todo preso es político. Si todo ujú, preso es político, lo que se está hablando de una justicia injusta, de que hay una doble vara, que a ver, déjame volver a las ideas. Em, yo creo que el principal problema con el tema de violencia, por un lado, yo considero que la violencia es un fenómeno multifactorial. No se pueden ujú. ubicar números de muertes por gobierno o por ministerios o políticas. Yo creo que son cosas desconectadas, pero se usan políticamente Claro. para enchastrar la discusión. Pero creo que ya ella me estaría yendo de tema de lo que es lo que he investigado, para ser Ujú, justa. ujú, ujú. Sí, el tema es cómo se ha enfocado o de alguna manera esquivado el problema principal. Creo que este es un poco el objetivo de lo que ustedes plantean, de volver a la CEDAW y volver a Ujú. estos principios fundamentales de lo que se está planteando, porque esto que se ha ido generando y estableciendo en los últimos años, o que se ha ido utilizando en los últimos años, descuida ese factor principal que es este logro de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y al poner el foco o desviar el foco en esto, eso nos deja entrever esto que vos planteás claramente en tu libro, de los negocios quirúrgicos, los negocios farmacéuticos, los negocios en la industria cultural. Vemos cantidad de programas en Netflix que impone esta agenda LGTB, o vemos la cantidad de eventos culturales que de alguna manera imponen esa agenda, o las mismas fundaciones internacionales que financian estos mecanismos e incluso llegan a poner en riesgo a nuestros niños, ¿no? Esto es lo más grave de esta situación, porque se impone sobre el conjunto de la población más vulnerable, y en este sentido con un aire determinadamente progresista, pero que realmente los pone en riesgo, ¿no? En estas situaciones que se han ido generando y que vos de alguna manera describís en tu libro, ¿no? Claro, yo creo que uno de los grupos más vulnerables es el de los menores, porque los menores están recibiendo un adoctrinamiento y una presión de los pares por unirse a esta moda de ser transgénero. Entonces, por un lado está la idea de que los menores tienen derecho a su autopercepción del género, cuando al mismo tiempo legalmente justamente se habla de menores porque se supone que los menores no pueden tomar ciertas decisiones y estas deben estar a cargo de sus padres o tutores legales. Pero esta ideología lo que habla es de, primero, la despatologización de lo que sería la identidad de género o la disforia, la inconformidad con el Ujú, cuerpo, habla de la desjudicialización, o sea, que el Poder Judicial, las leyes no intervengan en la autodeterminación de los menores. Y lo que hablan es de esta política afirmativa, de que los profesionales, tanto de la salud como psicólogos, no intervengan, no impidan lo que sería la autodeterminación de género. Entonces atribuyen al menor una capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro, y que puedan recibir tanto atención, tratamientos hormonales como cirugías para modificar su cuerpo, que ya se sabe, tiene graves consecuencias para su futuro. Tiene efectos colaterales, tiene un impacto sobre su vida en el futuro que los menores no pueden comprender. Pero bueno, esta ideología ha barrido esta diferencia de edad y atribuye a toda la misma autoridad a la autodeterminación de género, ¿no? Lo podemos ver, además, por lo que vos mencionabas de la ley Micaela, es como después de la Ley Nacional de Educación, que surge la Ley de Educación Sexual Integral, de alguna forma, que también tenía este sentido de la prevención de los abusos contra los menores. Después se va instalando progresivamente esta ideología de género y termina totalmente absorbida la educación sexual integral en las escuelas,
por la ideología de género, por el perspectivismo de alguna manera, y se impone con un manto de incuestionabilidad en todo el conjunto del ámbito educativo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hay una línea muy fuerte desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidades que conduce Estela Díaz y que se ha impuesto sobre toda la provincia de Buenos Aires, y uno lo puede ver recorriendo escuelas o recorriendo, digamos, institutos de formación docente, cómo esta línea única de pensamiento se ha impuesto sobre el conjunto y no es posible de ser por lo menos debatida para ver cuáles son las cuestiones que sean más convenientes para las infancias. Hablábamos recién de las mujeres, pero plantear qué es lo más conveniente para los niños y para el cuidado de esos niños, y de alguna manera eso no hay forma de que se pueda poner en debate, ¿no? Bueno, una de las estrategias potentísimas que tuvo esta ideología es en la formación de los docentes. Ah, Los docentes deben formar a los niños en la ideología de género, en que en realidad es una opción ser cis, trans o no binario, etcétera, etcétera. O sea que esta ideología lo que hace es no solamente tener una nueva definición de lo que es la naturaleza humana, sino que también tiene una cuestión militante, activista. Las personas que creen en esta ideología son activistas y deben mejorar la sociedad. No es una cuestión solamente de reconocer lo que está pasando, de acuerdo a esta perspectiva. Un documento clarísimo es el de Diana Mafia, que ella habla de 3 instancias que debe llevar a cabo el feminismo y que se aplica para la comunidad LGBT, digamos, las organizaciones transactivistas. Ella dice de que hay, primero que reconocer una realidad, una descripción de los hechos reales. Ella habla para el feminismo, habla de las mujeres han sido históricamente oprimidas por los varones. Luego habla de una cuestión prescriptiva, donde no solamente se reconoce esta desigualdad, sino que hay que juzgarlo como injusto. Y luego pasan a la acción, que es el principio práctico de la praxis, de convertirse y volverse responsables de llevar a cabo esta perspectiva en cualquier lugar donde ejerzan feminismo o transfeminismo, porque ahí ya a veces los nombres no nos sirven bien para describir ujú. quiénes son, dónde están. Pero entonces lo que estaba clarísimo con la ESI es que han convertido a los docentes en militantes, un semillero de militantes. Los docentes sienten y se les dice que deben comprometerse con la comunidad educativa, que deben trabajar con los padres para que los padres reconozcan las identidades de género que hayan tenido sus hijos. O sea, han construido docentes militantes, militantes de una ideología cuando el aula, déjenmelo poner de una manera muy simple, es transmisión del conocimiento. Pero aquí esto no se trata de transmitir conocimiento, es una ideología de lo que está bien y lo que está mal. O sea que yo creo que en ese sentido, todo lo que ha sido la intervención en el ámbito educativo, tanto desde el jardín infante hasta la universidad, las maestrías, los posgrados, ha tenido un efecto en el resto de la sociedad innegable. Después, Perdóname, Martín, tanto es así lo de que en la universidad, que es lo que más conocemos, es una difusora de las ideas de género que aquellos que no nos enrolamos en ese camino nos expulsaron, ¿no? Como el caso de Martín, el mío y todos los que formamos parte de Académicos contra la Falsa Denuncia. Pero volviendo a la ESI, perdóname, Martín, si yo mal no recuerdo, no soy para nada un especialista en el tema, ¿cuándo aparece la ESI? La ESI es Educación Sexual Integral. Por lo menos los primeros años, aparece justamente con la idea de que los pibes, los niños y adolescentes conozcan un tema que históricamente era tabú, que lo aprendían como podían en la vida de los padres, de los amigos, ¿sí? Que era básicamente sexualidad, que es el hombre, que es la mujer, y cómo se hace la conexión entre hombre y mujer, y qué funciones distintas tiene la sexualidad. Y después de a poco se fue transformando hasta lo que es el día de hoy, lo que vos bien definís, quiero que me corrijan si es así o no, y es ideología de género directamente, ya lo de la educación sexual básica
se ha olvidado absolutamente. Ujú. Sí, sí. Es Sí, así. sí, totalmente. Bien, por No, eso. esto O sea, se ve cuando surge, claramente en cuando los surge, diseños curriculares y en las capacitaciones, Guido. Esto es una bajada absoluta que tiene que ver con esto y que no tiene que ver ni con la prevención del embarazo adolescente, ni el claro, cuidado de los niños ante un abuso, ni el conocimiento del cuerpo, ni el conocimiento de la sexualidad, sino que tiene que ver con esta. Vos imagínate que la grilla para el nivel inicial, para el ingreso de un niño al nivel inicial que le dan a los padres, le plantean las opciones de la identidad de género. O sea, donde aparece trans, intersex, donde aparece... bueno, esto para un niño de 4 años para 5 que está entrando al nivel inicial. Entonces, digamos, hay una marcada tendencia en ese sentido, ¿no? con esto lo que quiero decir que la idea original de la ESI era altamente positiva, después las desvirtuaron absolutamente. Bien. Martín, querías... No, quería plantear este tema que, además de esto, ¿no? Que empieza a tergiversarse, cuando uno lee, digamos, las declaraciones anteriores a todo esto, uno lo enmarca, incluso en los bloques capitalistas y socialistas que se juntaban todos en la ONU para discutir cómo se repartía en el mundo, pero de alguna manera lo que aparece claro es el desarrollo, la paz y la igualdad, y el desarme nuclear, aparece la lucha contra el apartheid, aparecen las cuestiones de descolonización de los países, aparece la distribución económica y cómo tendría que plantearse un planeta un poco más equilibrado y justo. Eso es lo que va apareciendo en las distintas declaraciones de los derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Y después, progresivamente, se va tendiendo cada vez más a estas miradas más individualistas, identitarias, autoperceptivas, que terminan fragmentando en una multitud de identidades lo que de alguna manera era en su momento una lucha por la igualdad. Y que esto termina entonces planteando esto que de alguna manera termina siendo una especie de supremacismo, ¿no? Bueno, No sé si lo ves igual. a mí me parece muy interesante ver el tema de la interseccionalidad, porque Claro. todo aparece dentro de lo que sería perspectiva de género. Tanto en justicia, en educación, la ideología de género es, bueno, atender a un grupo que si bien inicialmente todos estamos iguales ante la ley, empieza a decir que hay un grupo oprimido que necesita de la protección estatal. Pero detrás de género, o lo que sería orientación sexual e identidades de género, empiezan a agregarse otras categorías, clases, etnia, si son migrantes, si tienen alguna discapacidad. O sea, bajo el paraguas de lo que sería la ideología de género, en realidad lo que incorporan es este enfoque de un cruce de interseccionalidades por las cuales el Estado debe interferir y atender a sus necesidades. Entonces, cuando ves los fallos judiciales de los trans travestis en Argentina y comparado con los trans travestis extranjeros, o sea, varones que se autoperciben mujer. Bueno, ya ha habido fallos judiciales que dicen, bueno, estas personas estaban haciendo comercio de droga, pero pobres porque están en una situación de desventaja, desfavorecido, entonces salen de la cárcel. Lo mismo ocurre con los extranjeros, porque se agrega otra capa de opresión por ser extranjero versus los nacionales, los privilegiados, los ciudadanos de Argentina. O sea, yo creo que es como se van abriendo varias capas cuando uno habla de ideología de género, porque empezaron a meter estas otras categorías que el Estado debe atender. Y ahí está todo el sistema totalmente capturado, en mi opinión. Es que la otra clave, una de las claves es el negar, como bien vos decís en el libro, el título del libro, ya negar sexo para instituir género. La otra clave es la de minoría, ¿sí? Está claro que no mujeres, sino todo el resto de los grupos, cuando hablamos de género y hablamos de la transexualidad y el no binarismo, estamos hablando de grupos absolutamente minoritarios, altamente minoritarios, que como tal históricamente han sido discriminados por esa característica diferente y que los llevaba, digamos, a ser un grupo comunitario. Claramente esa discriminación no podía continuar, había que eliminarla, está claro, pero es terrible cómo
de una minoría discriminada con el objetivo de que se cambien, se modifiquen prácticas sociales y jurídicas y políticas para que deje de ser discriminada, pasa esto que vos decís, Martín, una ideología supremacista. ¿Sí? Y es interesante también ver, digo, es interesante esto de la mujer. Una cosa es el grupo de mujeres y la minoría, que hoy están todas puestas juntas en la ideología de género, y cómo ciertos feminismos, el que vos planteas, Analía, con el que hemos charlado varias veces, María José Binetti también, hacen esta diferenciación. ¿Sí? Se identifican como feminismo, pero rescatan la idea de mujer. ¿Sí? Y el tema es cómo la cuestión de género, sin negar la importancia de terminar con la discriminación con estas minorías, no es todo lo mismo. Digamos, no es lo mismo la mujer que el grupo LGBTI, etcétera, 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 digamos. Todos tienen que ser atendidos, claramente. No quiere decir que uno sea más importante que el otro, más allá que numéricamente las mujeres son la mitad de la población, y estos grupos LGBTI son una minoría absoluta, digamos, ¿no? Creo que el tema de la minoría tiene mucho que ver. Hoy ser una minoría es estar por encima de todos los demás. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí. Ahí estaba pensando, Guido, incluso cuando nosotros tomamos el tema de ideología woke en su origen, ¿no? Que es la lucha de los negros por la igualdad, ¿no? De la comunidad negra por la igualdad, y cómo eso se va llevando, incluso en la categoría de interseccionalidad que la trae Kimberly Crenshaw y de alguna manera la instala, tiene que ver con esa tendencia de cierto sector de la comunidad negra que termina planteando también, después de su lucha por la igualdad, un cierto supremacismo, que no era la idea originaria, sino que la idea originaria era la lucha por la igualdad. Bueno, en este caso, utilizando también la categoría de interseccionalidad, está pasando algo similar, digamos. La lucha por la igualdad se transformó en la lucha por el supremacismo de estas minorías para transformarse de alguna forma en mayoría, ¿no? O imponerle a las mayorías su agenda estatutaria o su agenda identitaria, y desde ahí imponer desde las cuestiones en los ámbitos de la salud, de la educación, de la justicia o de los distintos ámbitos, ¿no? Creo que ahí, y justamente esa fisura fue lo que generó también que determinado sector de la comunidad negra no coincidiera con estas posiciones supremacistas, ¿no? Y creo que es algo de lo que viene pasando también en el mundo. No sé si eso lo ves también, Analía, en ese sentido. Después quería preguntarte algo específicamente por lo de Japón, pero se fue un poco la conversación por este lado. Pero no sé si esto lo ves, que viene pasando un cierto reequilibramiento o rediscusión en el mundo con estas cuestiones que han venido sucediendo sobre la ideología woke. Claro, claro, sí. Hay mucha gente que dice que parece que estamos dando la vuelta y que realmente la gente ya se está dando cuenta de lo que han llegado, de lo que han llegado a hacer, y están revisando de que esto no puede ser así. No es buen negocio para nadie. Lo que pasa es que acá yo quiero recuperar esto que decía Guido, que son unas minorías. Numéricamente no son muchos la comunidad LGBT, pero sin embargo arrastra un enorme negocio para todos los que lo sostienen. O sea, ahí sí me interesa recuperar parte del hallazgo de mi libro, donde vos encontrás, por un lado, gente que debe estar perfectamente convencida que esto es lo mejor y esto es verdadero y efectivamente hay que protegerlos. Y hay que acordar con lo que ellos, con sus autopercepciones de género, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay un enorme sector que se beneficia concretamente con sostener esta agenda. Y ahí ves a los políticos que venden, digamos, ahora están como medio en Argentina en retaguardia, ahí habrá que ver qué va a pasar con las elecciones. Pero hay un grupo que sigue sosteniendo que esto es válido y puede haber gente que lo siga votando. O sea que hay un grupo político que se beneficia de este discurso. Por otro lado, los profesionales, o sea, todos los que son los profesionales, los grupos jurídicos, la atención de salud, lo que son los psicólogos, todos están formados en afirmar este autodiagnóstico de las personas, y es un enorme negocio que si se quitarían, si entraran a cuestionarlo, estarían cancelados automáticamente y afuera del mercado de trabajo.
bueno, ustedes saben más que yo de esto, pero a eso quiero decir que es un enorme negocio, aun cuando numéricamente sea una minoría. Bueno, a eso me quería referir con lo que dijo Guido. Quiero ir, Analía, a tu libro específicamente, el punto 10, no el capítulo, sino el punto 10, el tema 10 que se llama El motor de la prosperidad, ser una autopercepción. Digo, me parece una definición maravillosa. Dejamos de ser humanos para pasar a ser humanos en materiales concretos para hacer autopercepciones. ¿Cómo es esto? Hoy lo que vale es ser una autopercepción. Por eso digo, el título me parece genial. ¿Cómo es esto de Bueno, ser una autopercepción? claro, esto Tuyo. está ubicado en la época donde, como en Japón, utilizan los litigios jurídicos para ir modificando poco a poco el marco legal. Lo han conseguido aquí en Japón, lo consiguieron en Argentina, con varias personas que presentaban demandas, hasta que apareció Flor de la B, donde le entregan el documento, donde él, no tiene que demostrar que tiene ninguna intervención jurídica, consumo de hormonas o una apariencia en particular, no tiene que comprometerse a nada, pero el Estado argentino automáticamente le va a dar, le va a hacer su cambio registral. Y a partir de ahí, claro, empieza toda una maquinaria a ponerse en funcionamiento porque efectivamente ya le estaban dando la veña desde el gobierno que podía seguir adelante con la legislación que es la que logran al año siguiente, si mal no recuerdo. O sea que la creación de digamos, es evidente que si yo aquí en Japón, perdón, voy a dar un ejemplo estratosférico, pero si yo como extranjera me declaro víctima de vivir acá en Japón, de la universidad, voy a denunciar a un profesor, me lo van a tener que tomar y voy a ser un caso ejemplar para elevar la jurisprudencia. ¿Por qué lo digo? Porque en la universidad donde trabajo hay muchos folletos, mucho material puesto en la universidad para que todos accedamos y ver qué se está haciendo. Y en una era sobre los casos de denunciar acoso de poder sexual laboral en la universidad. Y entre las categorías por las cuales uno puede demandar a alguien en la universidad es por identidad de género. Sin embargo, identidad de género no está aprobado en la ley japonesa, pero ya lo están utilizando para que se inicien casos jurídicos para elevarlos y ir superando las cortes hasta que puedan modificar la ley y crear una ley trans aquí en Japón. Claro. O sea, y se cita también los principios de Yogyakarta. Sí, bueno, de hecho, un varón logró que se lo reconozca como mujer, se han bajado las exigencias, ahora pueden tener, a partir de 18 años, pueden conseguir el cambio registral. Antes no podían si estaban casados o tenían hijos, eso también lo han quitado. Y el último juez, la Corte Suprema de Japón, declaró que no es necesario el requisito de ninguna intervención quirúrgica, porque aquí la ley decía que para que una persona en Japón pudiera tener un cambio en su documento era volverse estéril. De hecho, yo conocí a una joven que, bueno, llevó a cabo todos los pasos, se quitó las mamas, se quitó el útero, todo para poder tener su documento como varón. Esas eran las condiciones iniciales y ahora poco a poco en Japón la están haciendo cada vez más livianas y, bueno, presionando por tener una ley trans, ¿verdad? Ahora te pregunto como cientista de la educación, ¿no? Que me interesa en este sentido. En una sociedad por ahí tan tradicional, más allá de que fue copiando mucho de los modelos de Occidente, ¿cómo se mete esto en la familia japonesa, en la niñez japonesa? ¿Cómo se trabaja esto en las escuelas? ¿De la misma manera que en la Argentina o hay ciertas resistencias dentro de las comunidades o de acuerdo a los lugares en los cuales estas escuelas están? Bueno, fíjate, yo acá tengo un libro de texto de primaria de ciencias sociales. A ver si ustedes lo pueden ver. Están los objetivos de la Agenda 2030. Cada unidad de este texto de ciencias sociales de la primaria a tercer grado, y están en todos, están lo que serían los objetivos de desarrollo social de la Agenda 2030, donde aparece el quinto, que se encarga de la igualdad de género.
Está en la primaria, está en la secundaria, está en la universidad. Es un hecho. Sí, ¿Y cómo reacciona nos la faltaba sociedad nombrar la Agenda japonesa? 20. Bueno, yo lo que te puedo contar de reaccionar. Por un lado, cuando he sacado el tema, mucha gente me señala como no me lo discute, no me dice nada. Bueno, porque hay una forma diferente de discutir en japonés, pero más o menos es no pienso igual. Como que yo sería fría si no acepto a una persona que tiene otra identidad de género, ¿verdad? Por otro lado, lo que aparece en las redes, y ahí yo sigo en Twitter a varias japonesas, era porque son madres que se dieron cuenta de que están enseñando en las escuelas y están apareciendo en la calle denunciando, yendo a programas de televisión para denunciar lo que se le está enseñando a los niños en la escuela. Mira, Guido, no tengo forma de evaluar cómo está tomando, aun cuando vos creas que es una sociedad tradicional, pero ¿sabes dónde yo creo que hay un nudo de botella aquí en Japón y espero que funcione? Aquí hay una enorme cultura de baños termales. Todos los hoteles, en todos los barrios hay baños termales. En los gimnasios hay baños termales. ¿Y eso qué significa? Que están divididos por sexo y todos estamos desnudos dentro de ese baño termal. O sea, hay como un gran piletón de agua caliente con las duchas, pero estamos todos desnudos. Es muy difícil poder creer que esta industria podría aceptar varones en los espacios exclusivos de mujeres. De hecho, una tuitera con la que me puse en contacto me dijo que ella entró en este tema porque su hobby o lo que más le apetece en su vida es ir a baños termales aquí en Japón. Es toda una industria. En los hoteles te dan un kimono de tela de algodón muy liviana y vos bajás y te vas al baño termal, que se supone que es agua termal con minerales especiales porque vienen de capas subterráneas. Esto es toda una industria, estamos divididos por sexo y hay mucho consumo. Es muy importante para los japoneses esta cultura. Y de hecho, en los casos policiales aparecen varones que han intentado entrar en los baños termales hasta que las mujeres los descubren, denuncian a la gente del hotel, el hotel llama a la policía y los sacan de los baños termales. Eh, en fin, yo quiero creer que esto es uno de los puntos, digo, porque yo fui a Hungría y en Budapest los baños termales son la gente con ropa, traje de baño, todos metidos en estos piletones. No habría ningún problema con que ahí vaya un transgénero. Pero en Japón esto es una costumbre ancestral. Y ahí es donde digo, bueno, capaz que es un cuello de botella y puede servir para que esto no pueda expandirse. Me parece interesante explicar un poco, nosotros en este canal tratamos temas geopolíticos, digamos, porque sí puede resultar extraño, digamos, que estemos hablando de Japón y que Japón tenga una política transgénero tan similar a lo que es todo Occidente. Pero Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después de perder la Segunda Guerra Mundial, ha sido un rehén y ha sido un transmisor de la hegemonía norteamericana en Asia. Y hoy en día tiene un papel absolutamente relevante cuando aparece el bloque chino-ruso, digamos, ¿no? Hoy en día tiene un papel, ahora se está militarizando, lo está militarizando Estados Unidos, y desde ese lugar tenemos que entender por qué Japón tiene políticas culturales que van en contra de su tradición, y como vos decís, Analía, quizás se terminen chocando en este punto de los baños termales, pero ha cambiado toda su estructura sociocultural porque es un satélite yanqui, claramente, digamos, ¿no? Entonces, cosa que esto que estamos hablando en otros países asiáticos no lo vamos a ver así, ¿sí? O sea, entonces tenemos que entender que esta imposición de la agenda woke y de la agenda 2030 sí se da en Japón muy fuertemente, pero no necesariamente en el resto de los países asiáticos. Después quería hacer una aclaración respecto de la autopercepción. De ninguna manera yo estoy en contra de la autopercepción, está perfecto. Creo que una de las virtudes de la revolución cultural que se da en los 60 es dejar mucho más libertad de juego a la subjetividad. El problema es cuando la autopercepción de las minorías se termina transformando en una ley universal, en una ley de mayorías. Una autopercepción de minorías tiene que quedar restringida a la autopercepción de minorías. Las mayorías no la tienen que perseguir
por tener esa autopercepción distinta. Pero tampoco el camino inverso. La autopercepción de las minorías de ninguna manera se puede transformar en una ley universal. Digo, ahí está el tema, ¿no? Porque en general la discusión está planteada, autopercepción sí, autopercepción no, digamos, ¿no? No pasa por ahí, me parece. No sé si querés que veamos lo que faltaba del PowerPoint de que tenía de imágenes de Japón. Sí, por favor. Dale. Creo que es una de las últimas, que es las compañías que van a una reunión en esta universidad. Sigue pasando a la siguiente. ¿Paso? Siguiente. Sí. Esa, la anterior, perdón. Esa. Ahí, ¿qué dice? Que va a haber una mesa redonda entre estudiantes y compañías. Las empresas son 9, y ahí ven Ajinomoto, Kyocera, no sé si las conocen, Sumitomo. Hay otra organización que se llama Out Japan, que es una empresa de servicios LGBT. ¿Qué significa esto? Cuando los estudiantes se gradúan aquí en Japón, en el último año realizan la búsqueda de trabajos. O sea que van a todo, ahora es todo online, pero es como se van anotando en distintas páginas de búsqueda de trabajo y seleccionando las empresas hasta que, pasan exámenes, van a la entrevista, son tomados fijos. Ese es todo un periodo que existe aquí en Japón. Entonces, ¿qué están haciendo aquí en esta semana, en este evento? Le están diciendo que estas empresas van a ser lo suficientemente amigas de las diversidades sexuales, que lo consideren, que si quieren apostar a estas compañías, que por favor apliquen, porque ya están conociendo su ideología. Está todo dicho. O sea, las empresas están alineadas con estos principios de la Agenda 2030. El otro día fui a la agencia de autos de Toyota. La persona que me atendía tenía traje muy elegante y tenía este arcoíris que tiene la Agenda 2030 en la solapa. Es que Toyota se une a la Agenda 2030. Lo mismo estas compañías. No tengo más para decir, más que decir, acá están a los chicos engañándolos, les están diciendo, si ustedes se sienten que son gays, lesbianos, porque es puro activismo, no es. Y ahí quiero conectarlo, Guido, con lo que tú has dicho. Nadie tendría problema de que puertas para adentro uno haga con su vida lo que quiera. ¿Cómo podríamos ser transfóbicas si esto tiene que ver con una elección individual? El problema es cuando se impone como una agenda única, monocultural, para todas las estructuras donde penetre, inclusive la universidad, donde no habría posibilidad de libertad de expresión, de libertad de conocimiento. Entonces me parece esta diapositiva muy clara de lo que ocurre en Japón. Empresas que se presentan como amistosas con la agenda de la ideología de género. Sí, incluso pensaba, ¿no? Puertas adentro y puertas afuera. La cuestión es que ese lugar sea un lugar en el cual no sea de imposición, por eso hablamos de supremacismo, ¿no? Entonces esa inversión de esta lógica es lo que a uno le empieza a hacer ruido y le empieza a generar ciertos cuestionamientos. Analía, un poco, ya vamos, no sé si vamos redondeando, vamos con más de una hora, pero Sí. en Argentina se ha generado una especie de fisura en este pensamiento único que ha pasado de alguna manera por el tema del proyecto por las falsas denuncias y nosotros nos hemos constituido como un grupo académico, la mayoría de nosotros con mucho trabajo también de investigación, muchos años dentro de las universidades, y empezamos a cuestionar desde el punto de vista del pensamiento, incluso desde la apertura del pensamiento, porque hubo una clausura del pensamiento en este sentido, y nos constituimos como académicos contra las falsas denuncias. Quería preguntarte si en Japón se está viendo de alguna manera esta fisura y por dónde se está viendo, o cómo es el tratamiento de estas situaciones al interior de las universidades o del mundo académico. Lamentablemente no tengo información precisa sobre casos de falsas denuncias. Lo que sí te puedo decir, los espacios que alimentan esa idea. Ahí uno de los pósters es crear una sesión de asistencia para las chicas para crear espacios seguros. Esto que le ¿Querés que lo llaman veamos? safe spaces. Mira, está todo en japonés, te lo cuento nomás. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que las mujeres son sometidas a la dominación masculina. Entonces, como son oprimidas, la sociedad tiene que aprender a crear
espacios seguros. ¿Qué significa espacios seguros? Espacios donde no haya disentimiento, donde no haya visiones opuestas, donde no haya discusión. Como la mujer es oprimida, no se la puede cuestionar en lo que diga para, ¿qué sería? Justificar cuál es la acusación. O sea, la idea de revictimización es dentro de del mismo marco. Digamos, la CEDAW, cuando habla en la recomendación general número 30, habla de que efectivamente el Poder Judicial no debe revictimizar a las mujeres y las identidades, las diversidades sexuales. Entran todo dentro del mismo paquete. No se puede cuestionar la palabra de aquel que ha sido oprimido, porque es verdad única. Y no debe O sea, de hermana yo te justificarse, creo. explicarse. De la Exactamente, hermana, exactamente, claro, claro. exactamente. Vos que hace 30 años, si no me equivoco, que vivís en Japón, ¿podés decir que hoy mayoritariamente la mujer japonesa está oprimida? Lo que pasa es que decir oprimida, a ver, Guido, yo te cuento, lo que yo A creo ver. que el Estado y las instituciones son las que deben garantizar que no haya ninguna instancia donde haya alguna diferencia por sexo. Si una mujer quiere ser política, si una mujer quiere ser Sí. diputada, si Ah, quiere ser docente, el bueno, sistema lo debe permitir. bueno, pero Esa es mi línea. ¿lo permite el sistema? Últimamente, me refiero. Bueno, me supongo que debe ser en estos momentos, o digamos, la No, universidad pero donde sí, yo pero estoy. si no fuera, digo, si vos lo notás que claramente no es así, Claro, lo que que no pasa es que yo hay, estoy con. Claro, pues es muy difícil dar una apreciación, pero la gente que yo conozco que está alrededor mío está muy satisfecha con la vida que tiene. Y puede ser Está amas de bueno. casa o mujeres que están trabajando por pocas horas. Y está bien, no tiene ninguna ambición de romper algún sistema que les haya ujú. impedido ser infelices, pero quizás tiene que ver con las restricciones de mi vida diaria donde solamente me encuentro con estas mujeres. Creo que una discusión que hay, se reabrió últimamente, es la hija del emperador y la emperatriz, que se llama Aiko, y que hasta ahora la regulación decía que solamente podía ser reemplazada por un varón. Con lo cual lograron que el hermano del emperador tuviera un tercer hijo, que por suerte nació varón, entonces aseguraron que el sobrino reemplazaría al actual emperador. Pero ahora han vuelto a discutir si en realidad no tendría que ser su hija Aiko. Pero claro, estamos hablando de una institución tradicional. Sí, sí, sí. Queremos hacer una revolución feminista. O sea, ¿en qué? Yo creo que ahí ya no salimos del tema si creemos que la revolución feminista o la mujer oprimida también tiene que leerse en términos de la familia real, ¿verdad? Pero hoy no tiene una primer ministro Japón, Sí, sí la tiene. mujer, mujer, Sí, sí. sí, Y sí, sí. Ya es de bien, Nara. Sí, sí, mujer. Sí. está bien, no importa el nombre, pero bueno, o sea que Ujú. digo, está siguiendo la tradición de un montón de sociedades occidentales que ya llegan al máximo cargo político mujeres, ¿no? Bien, bueno, no sé, Martín, si querés. No, no, me parece interesante esto que trae a colación Analía. Bueno, un poco va en esta línea de poder discutir algunas cosas que se dan por supuesto de forma Ujú. casi dogmática y por eso hablamos de ideología, ya no de perspectiva, ¿no? Desde un lugar desde el cual se mira, sino desde un lugar de imposición en el pensamiento y de clausura de cualquier tipo de cuestionamiento. Y sin embargo, en este recorrido que venimos haciendo, nos encontramos con algunas voces, como la de Analía, que incluso a Analía le ha costado mucho incluso tener un lugar en en alguna editorial de mayor difusión de su pensamiento, en algunas cuestiones en relación a esto, porque este debate es claramente cancelado, es claramente desplazado. Y entonces ahí es cuando está claramente desplazado. Ahora, donde no puede suceder esto es en el ámbito de lo académico, donde tendría que primar la pluralidad de las ideas y podríamos discutir esto realmente. Y cuando uno busca, por ejemplo, en los departamentos de Derecho, en las facultades de Derecho, no encuentra ninguna línea de investigación, ninguna publicación que ponga en cuestión esto, mucho menos en los departamentos de humanidades, mucho menos en las ciencias sociales. Entonces me parece que es justamente lo que nosotros tenemos que promover
para poder arribar a un punto en el cual volvamos a este criterio, quizás fundacional, que era la igualdad, ¿no? La igualdad ante la ley, la igualdad en la sociedad, los lugares, y que los lugares no sean utilizados políticamente de acuerdo a determinados grupos, porque creo que vamos hacia un lugar donde esto va a volver a ser utilizado. Pero creo también que socialmente hay una cierta, un cierto crecimiento en relación a lo que viene pasando efectivamente en la realidad, digamos, porque la violencia contra la mujer existe, la violencia contra la mujer genera víctimas mujeres de asesinato, y también existen las falsas denuncias, y también existen los privilegios por cuestiones de autopercepciones, con lo cual hemos ido encaminándonos hacia esta lógica supremacista frente a lo que tendría que ser la igualdad ante la ley, ¿no? Ujú, ujú. Excelente. Ujú. Sí, sí, totalmente, Martín. Bien, bueno, podríamos cerrar, posiblemente volvamos a tener otra charla. Sí. Analía, está muy interesante, podemos seguir el Sí, tema. muy interesante. Pero por hoy ya creo que vamos cerrando este programa, esta emisión. Infinitas gracias, Analía. Vuelvo a decir, un gusto enorme que puedas estar acá. Sí, muchas El gusto gracias, fue mío. Analía. Muchas gracias, Martín y Guido. Nos vemos. Bueno, así que, bueno, lo que nos queda es despedirnos, como siempre, sugerirles, pedirles, tenemos que ir en contra del algoritmo de esta plataforma, que no nos favorece para nada, que incluso nos censura. Así que nos pongan un me gusta, que difundan, que le cuenten a sus amigos, a sus conocidos del canal, para que nos miren, que pongan sus comentarios favorables, críticos, lo que sea, que nos aporten ideas. Excelente. Así que luego de esto, ahí sí, me despido de nuevo, Analía, me despido de Martín y me despido de todos ustedes hasta un próximo programa de especiales de Crítica Dialéctica. Adiós. Nos vemos.